compañeros, buenas tardes, profesor. En esta hora vamos a hablarles acerca de fundamentos de la normatividad fiscal en la primera actividad, que se refiere a la ley de ingresos, que son los ordenamientos jurídicos propuestos por el Poder Ejecutivo y aprobados por el Poder Legislativo, en el cual se contienen los recursos financieros que permitirán cubrir los gastos de la Federación durante cierto ejercicio final. La ley se aprueba cada año en el Congreso de la Unión a partir del 8 de septiembre, de acuerdo a la ley aprobada en el 2004. Las indicaciones es la actividad 1, como ya lo mencionamos, fundamentos de la normatividad fiscal. En esta actividad elaborarás un video sobre la ley de ingresos con la finalidad de comprender los mecanismos que articulan las operaciones eficientes de la ley de ingresos de la Federación. Para desarrollarlo, deberás seguir las instrucciones que a continuación se presentan. Tomando en base los subtemas de finanzas públicas, política fiscal, política de gasto público y el presupuesto, identifica las funciones y elementos que los conforman para ser representados. Primero vamos a mencionar los conceptos de cada una de ellas y posteriormente mencionar los elementos y las funciones. Empezamos con las finanzas públicas. Se refieren a dos procesos, los ingresos y recursos, según Fabio. La finalidad de las finanzas públicas es la encargada de satisfacer las demandas de la población que constituyen el Estado, supliendo las necesidades colectivas que giran en torno al interés general. Las finanzas públicas establecerán las necesidades que surgen debido a la interacción del Estado con los pobladores y las necesidades del mismo Estado, por lo que la actividad financiera comienza desde el momento en que el Estado recolecta las riquezas y bienes producidos por la economía y los transforma en ingresos, mediante los cuales se suplen las necesidades públicas, llegando a su fin cuando se invierte en un ingreso que cubre las necesidades del mismo sector público, por lo que se realiza una actividad de carácter económico, relacionada a cubrir las necesidades colectivas, usando como medio los servicios públicos. La capacidad de los ingresos, que se refiere a los gastos o egresos que realiza el Estado para mantener el funcionamiento de su organismo, conocido como gasto corriente, y la inversión que se realiza en programas de obra pública, desarrollo social o empresas estatales, gastos e inversión. Esto según Delgado, 2009. Por lo que vemos que los elementos de las finanzas públicas son las necesidades públicas, que se refiere a que el Estado debe satisfacer las necesidades que nacen de la colectividad y que individualmente será imposible su cumplimiento. Los servicios públicos, que se refiere a satisfacer las demandas de las necesidades públicas, pudiendo ser servicios esenciales o no esenciales. Los gastos públicos, que se refiere a los gastos que las entidades públicas ejercerán al realizar servicios que satisfagan las necesidades públicas, que se conocen como servicios. Los recursos públicos, que es el medio mediante el cual se pagan los costos de los gastos públicos, siendo los gastos financieros de la tesorería de los estados, su naturaleza jurídica o económica sea. La renta nacional, que se refiere a la adición monetaria de servicios o bienes distribuidos, producidos y vendidos en el país en un tiempo determinado, conocido como ejercicio fiscal. La función de las finanzas públicas es contribuye en el desarrollo económico de un país, en donde el Estado es el encargado de distribuir equitativamente la producción, las riquezas e incentivar a los inversionistas, creando un clima de confianza política mediante la estabilidad legal, manteniendo la inflación, etcétera, etcétera, mediante los cuales se generan empleos y se apoya el desarrollo del aparato productivo del país. Por lo que el sector público se refiere a las instituciones que dependen del Estado en una economía nacional, por lo que abarca las actividades del Estado, como son la administración local, la administración central, las empresas privadas, nacionales que posea y controle. La política fiscal es una de las ramas de la política económica que se encarga de estructurar el presupuesto del Estado como una variable de control, con la finalidad de asegurar y mantener la estabilidad económica, disminuyendo las variaciones de los ciclos económicos, manteniendo un ciclo económico creciente de empleo y sin inflación, ya que de acuerdo a la teoría keynesiana establece que influyen las variaciones a corto plazo de producción, empleo y precios. El presupuesto del Estado consta a su vez de el gasto público, que se refiere al gasto de dinero empleado por el gobierno con la finalidad de suministrar bienes y servicios a los pobladores,
así como transferencias de dinero sin recibir ningún servicio a cambio. Ejemplo, estos son las prestaciones de empleo y las ayudas sociales. Los ingresos públicos. Impuestos tributarios, que se refieren a los impuestos, ingresos patrimoniales de las empresas públicas, endeudamiento, tasas e ingresos. Asimismo, está integrada por impuestos no tributarios, como son fuentes de financiamiento que integran la ley de ingresos, son las operaciones a la seguridad social, las contribuciones de mejora, los derechos, los productos, aprovechamientos e ingresos derivados de los financiamientos. Los elementos de la política fiscal son la ley de ingresos y del presupuesto de egresos, así como el endeudamiento público. Los ingresos del Estado, que se refiere a los ingresos que se generan a partir del cobro de impuestos, la venta o renta de propiedades, utilidades de las empresas públicas, emisiones de bonos, entre otras, permitiendo el desarrollo del gasto público. Los impuestos, que se refiere a las prestaciones o gastos que paga el Estado de acuerdo a la ley con la finalidad de satisfacer las necesidades de la población, como son la infraestructura, servicios, salud, educación, entre otros. Los directos, que son aquellos que afectan directamente lo que se recibe de los ingresos. Los indirectos, que son todos aquellos que afectan a lo que se consume o se gasta, como es el IVA. El gasto público, que se refiere a las erogaciones en las que incurre el país por lo que son las compras y gastos que el Estado realiza en un tiempo determinado. Por lo regular son en tiempos de un año. Los elementos de la política fiscal determinan el tipo de política que se adecuará de acuerdo a la necesidad que exista en el país. Puede ser una política expansiva, que se refiere a la situación en donde el gasto público es superior a los ingresos fiscales, que se financia con el endeudamiento. Los métodos de solución suelen ser aumento del gasto privado, bajando los impuestos, con lo que se aumenta la renta disponible de los agentes económicos privados, provocando mayor consumo y mayor inversión. Es expansiva, ya que permite estimular el crecimiento económico y crear empleo. La política fiscal restrictiva, que se refiere a la situación en que el gasto público es inferior a los ingresos fiscales. En esta situación, las medidas que se toman son reducir el gasto público, bajando la demanda y como resultado la producción, y reducir el gasto privado, aumentando los impuestos para que la población tenga un menor consumo y con esto la demanda económica. Se corre el riesgo del aumento de precios, conocido como inflación, por lo que la función de la política fiscal es crear el ahorro público para incentivar el nivel de inversión pública, absorber de la economía privada los ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades del gasto, estabilizar la economía a través del control de precios, del control financiero, para crear las condiciones necesarias para el desarrollo económico y la redistribución del ingreso. La política de gasto público se refiere a la cantidad de recursos financieros, monetarios y humanos del sector público que el gobierno utiliza para cumplir con las funciones con la finalidad de satisfacer las necesidades de los servicios públicos brindados a los pobladores, siendo uno de los elementos principales en la política económica del país, mediante los cuales se establecen los objetivos que se busca alcanzar, influyendo en gran medida al nivel macroeconómico. El gasto público es una fuente que genera empleos para muchos estados del país. Influye de manera en que acelera o desacelera de acuerdo al gasto que ejerza. Afecta el ahorro, ya que influye en los impuestos, afectando en la utilidad que puede tener los pobladores. La inversión, que dependerá del ahorro de los pobladores, y entre otros factores. Los elementos que integran la política de gasto público son el gasto corriente, el gasto de inversión y el gasto de capital. Para entender más los elementos, primero se especificará que gasto se refiere al desembolso realizado por los entes económicos con la finalidad de adquirir bienes necesarios para poder realizar las actividades productivas o servicios requeridos, ya sea de forma pública y privada. El gasto corriente se refiere al gasto ejercido por el sector público. No tiene la finalidad de crear algún activo, sino más bien se refiere al consumo en relación a los gastos
que se ocupan en relación a los recursos humanos y a la compra de bienes y servicios. Para poder desarrollar las diversas actividades en el sector público, se encuentra en la categoría de gasto programable, ya que incluye las erogaciones de los órganos autónomos y de los poderes. Al igual que las empresas, el Estado requiere para una adecuada administración operar programas. Recordemos que los poderes son los encargados de las tareas de impartición de justicia, legislar, vigilar y organizar procesos electorales, entre otros, mientras que las dependencias usan el dinero presupuestado para cumplir con las funciones de planeación económica y social, administración política, fomento, desarrollo social y regulación. La finalidad del gasto corriente es mantener el funcionamiento de los servicios que proporciona el Estado, derivado de los salarios, remuneraciones, bienes y servicios que son necesarios para la realización de cada tarea. El gasto capital se refiere al capital total que es asignado a los bienes de capital y conservación existentes, a la adquisición de bienes e inmuebles federales, así como los recursos que puedan ser combinados a otros sectores con la finalidad de ser usados para el mismo destino que fueron adquiridos. De este modo, se pueden preservar o sumar activos fiscales o financieros que contribuyan al patrimonio de la nación. Al mismo tiempo, destina las erogaciones para cubrir las amortizaciones de la deuda derivadas de la contratación de financiamientos o créditos del gobierno federal por instituciones nacionales o extranjeras, por lo que el gasto de capital es el tipo de desembolso que será necesario para realizar actividades de construcciones públicas, bienes inmuebles, equipo y compra de maquinaria. El gasto de inversión, que se refiere al desembolso que se realizan en las dependencias y entidades de la administración pública con la finalidad de ampliar, adquirir, conservar o mejorar los bienes de capital. Otro aspecto que registra es la adquisición de acciones y títulos de crédito a terceros. Es necesario mencionar que los gastos de inversión en una entidad local son aquellos que se realizan para el mejoramiento de la infraestructura, la adquisición de bienes inventariales necesarios para el funcionamiento de los servicios y todos los gastos que sean considerados amortizables, por lo que deben tener las siguientes características: no ser bienes destinados al consumo, son de duración superior al ejercicio presupuestado, suelen ser susceptibles de inclusión en inventarios y son de gasto no reiterativo, por lo que podemos afirmar que el gasto de inversión es aquel que se ejerce debido al aumento de la capacidad productiva de la economía. Las funciones de la política del gasto público son: la clasificación funcional del gasto muestra la distribución de los recursos públicos de acuerdo a las actividades sustantivas que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en los ámbitos sociales, económicos y de gobierno, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2006. El gasto público es utilizado por el gobierno federal con la finalidad de proporcionar servicios de salud y educativos, construir carreteras y viviendas, apoyar el desarrollo del campo, distribuir y generar electricidad, garantizar la soberanía y seguridad nacional, procurar e impartir justicia, desarrollar actividades legislativas, transferir recursos a los estados y municipios, sostener relaciones internacionales, atención a la deuda pública, entre otros. El presupuesto, que es el documento cuyo contenido establece las entradas y salidas de los recursos monetarios en un determinado periodo. Mediante este se pueden calcular y mantener el registro de la cantidad monetaria requerida para la realización de las acciones de gobierno federal, por lo que es un instrumento mediante el cual se da a conocer la cantidad de dinero público que se gastará, detallando el sector, el modo que será gastado. Este presupuesto es enviado por el presidente de México a la Cámara de Diputados para su estudio, análisis y aprobación. Los recursos señalados en el presupuesto serán destinados a las diferentes federaciones que formarán parte del Estado mexicano, por lo que se nombra presupuesto de egresos de la Federación. El presupuesto de egresos para la distribución de los recursos completa 4 áreas: ramos generales, ramos de poderes y órganos autónomos, ramos de la administración pública centralizada y entidades paraestatales. Según la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en el artículo 16 y 17 que el presupuesto de egresos incluirá cuando menos, siendo estos los elementos del presupuesto de egresos, las líneas generales de la política económica, los objetivos anuales, estrategias y metas, las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público con las premisas empleadas para la estimación, los recursos de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público, por lo que la función del presupuesto de egresos es ser el documento jurídico y financiero que establezca los desembolsos que se realizarán por parte del gobierno federal cada año, donde la facultad principal es crear la Ley Anual de Ingresos de la Federación, en el cual se contiene la información de las autorizaciones necesarias para recaudar impuestos o generar préstamos, además de otorgar la autorización para ejercer el gasto público. La Ley de Ingresos de la Federación representa el instrumento recaudatorio principal en México. Publicado en el Diario Oficial de la Federación, este documento se encuentran los conceptos de tasas impositivas presupuestales. Importante señalar que es la principal fuente de financiamiento del presupuesto, que es la contribución de los pobladores por conceptos de impuestos, el pago de derechos y productos, aprovechamiento de ingresos de la venta de bienes y servicios públicos. Por lo cual podemos concluir que para las empresas es algo muy importante conocerlo, porque como vemos cada año hay cambios y adecuaciones a estos. Estos impactan directamente a las empresas y por eso un buen licenciado en administración debe conocer esta ley. Eso es todo, les dejo las fuentes de consulta y muchas gracias por su atención.